Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Pasa igual que a mí, que tus gallinas, tus pollos desperdician mucho. Tus comederos no son eficientes y hacen que se riegue mucho alimento. ¿Y esto produce más gastos para ti? Pues te invito hoy a acompañarme y vamos a ver cómo hacer un comedero eficiente que produce cero desperdicios. Con este comedero las gallinas no pueden regar un solo grano. Te invito a ver el siguiente video para saber cómo hacerlo. Los materiales que vamos a utilizar son 2 botellas de plástico recicladas, marcadores, calímetro, una sierra para cortar el tubo de PVC y claro, el tubo de PVC. En este caso vamos a utilizar solo el fondo de las botellas, más o menos este espacio, que van a ser las tapas de los extremos del tubo de PVC. El tubo de PVC en mi caso es de unos 66 centímetros, porque vamos a utilizar separaciones de 2 centímetros y aperturas de comedero de 6. Lo que vamos a hacer ahora es trazar una línea recta paralela al tubo en cualquier parte del tubo de PVC, y como vemos pues es un tubo reciclado, todos los materiales que voy a utilizar son reciclados para mitigar la contaminación ambiental. Para trazar la línea recta en el tubo podemos valernos de un lápiz, de un marcador, y ayudados también con algún ángulo de la mesa o alguna regla o incluso una tabla. En mi caso, yo para trazar la línea podría utilizar el escalímetro, pero también puedo utilizar la parte recta de la tabla, como en este caso. Voy a trazar una línea recta a lo largo del tubo, ayudado con esta tabla, y para después poder separarla y medirla bien. Con el escalímetro a continuación voy a hacer las separaciones, las señales a 2 y 6 centímetros. Empezando con el de 2 en cualquier extremo que querramos. Vamos a separarlo también. Así como vemos, he marcado las señas con marcador para que se puedan distinguir mejor. Como había mencionado antes, a 2 y 6 centímetros. En este caso el comedero me va a dar para 8 pollitos. Vamos a marcar la señal del final de la línea para poder trazar una paralela en el otro extremo y así poderla medir también. Tratemos de que la separación de marca a marca y de línea a línea sea de unos 5 centímetros y medio, o con un ángulo de aproximadamente unos 60 grados. Esto ayuda a que se cree una curva en el corte del tubo al final, y entonces generaría un efecto rebote para que el alimento no se derrame fuera del comedero. En este caso es un tubo de 7 centímetros y medio de diámetro que me sirve muy bien para pollitos de 15 días hasta de más de un mes, como los tengo yo. Pero si ustedes tienen un pollito más tiernos, pueden utilizar tubos de menor diámetro y así pueden alcanzar los pollitos el alimento. Dentro del tubo, el efecto rebote que produce hacer este ángulo de apertura pequeño, pues evita que el alimento se derrame fuera del comedero, y cuando los pollitos se escarben, hace que el alimento regrese al centro del comedero.
Lo que vamos a hacer en la otra señal es trazar una línea recta igual para poderla medir, teniendo cuidado que los cortes siempre sean rectos en los laterales. No podemos hacerlos curvos porque esto genera igual que tengamos un desperdicio, ya que los cortes no son rectos, para que tengamos este efecto rebote para que el alimento vuelva al centro del comedero. Trazamos la otra línea y la marcamos igual que la que ya hemos hecho. Como vemos, he señalado ya las mismas marcas de la otra línea a 2 y 6 centímetros de distancia. Lo que vamos a hacer ahora es unir las medidas de ambas líneas. Podemos ayudarnos de cualquier material flexible, algún tipo de plástico, o yo me voy a ayudar también con la cinta que entra perfectamente en el tubo y en la cual puedo ir creando los segmentos, uniendo cada medida del tubo. Esto nos dará ya las señales de lo que debemos cortar. Los segmentos que vamos a quitar son los que estoy señalando. Estas son las separaciones de los orificios de comederos, pero el comedero en sí, por donde va a meter la cabeza el pollito, son estos grandes que vamos a quitar. Los cortamos con sierra o con cualquier herramienta que tengamos a mano. Quitamos las tapas de cada uno y como vemos, pues queda muy bien. Como digo, estas separaciones nos ayudan a que primeramente los pollitos tengan un mínimo para que no haya competencia, un mínimo de separación para que no haya competencia. Pero si nosotros dejamos demasiada separación entre comedero y comedero, lo único que vamos a conseguir es que se genere un depósito ahí innecesario que no querramos nosotros y que ahí se almacene el alimento sin que los pollitos puedan consumirlo. Entonces por eso las separaciones son de 2 centímetros, o pueden hacerlo de menos si ustedes desean. Y a continuación pues vamos a, como ven, ya he cortado las tapas, los fondos de las botellas para hacer utilizarlos en los extremos del tubo para que no se derrame la comida por ahí. Pueden utilizar el resto de la botella, reciclarla y generar, como ustedes ven, una herramienta para poder depositar el alimento hacia el tubo. Esto me ayuda mucho para que el alimento no se me derrame por fuera del comedero. Me ayuda a depositarlo ahí. Ponemos las tapas. Como ven, cabe muy bien el área del fondo de la botella, que es de 1.35 litros al extremo del tubo. Pero lo primero que vamos a utilizar es, yo voy a utilizar en este caso una silicona que tenía reciclada también. Voy a llenar todo alrededor de los ambos extremos del tubo. Primero la caliento y pongo un poco de alrededor de toda la circunferencia de cada extremo del tubo. No importa que se me vuelva a secar. Y ubico bien la tapa de la botella. Y una vez introducida, lo que voy a hacer es calentar de nuevo toda la circunferencia de la botella. Esto va a generar primeramente que la silicona vuelva a hacerse líquida, lo que va a ayudar a pegar con la botella. A la vez la botella se va a retraer presionando el tubo y así se va a pegar muy bien para que no pueda zafarse y no tener riegos ni desperdicio de alimento. Vamos a hacerlo en ambos extremos. Como vemos, yo tenía un 8 aquí. Lo que quiero mostrarles es cómo he adecuado unas patas atornilladas para que tenga estabilidad el comedero, ya que es circular. Entonces he atornillado dos partes en cada extremo con unas tablas.
Esto hace pues que genere una estabilidad al comedero y no se derrame ninguno. Incluso he puesto unos tornillos más largos porque tengo jaulas elevadas, como les mostraré luego. Y los círculos del tornillo, los aros del tornillo, hace que se estabilice más aún el comedero en la jaula. Ustedes pueden tener o hacer uso de un tornillo más largo si en caso van a ubicarlo en tierra, y pueden hacerlo en cada uno de los agujeros del comedero para que se estabilice aún más en el suelo, si en caso es de tierra, o como ustedes vean conveniente. Normalmente en de 6 agujeros yo puedo ubicar 622 gramos de alimento aproximadamente, que son 1 libra y 6 onzas más o menos, lo que a 6 pollitos de un mes y días que tengo les da de comer un día entero. Entonces todo este alimento a ellos les alcanza para un día entero. Como vemos, mi herramienta reciclada de botella ayuda muy bien para generar 0 derrames. Vemos que al escarbar los pollitos, el ángulo que hemos hecho con las medidas que hemos cortado el tubo genera un efecto rebote. Entonces el alimento, en vez de irse afuera, en vez de desperdiciarse afuera del comedero, pues genera que vaya adentro otra vez. Una recomendación es que ustedes no ubiquen este tipo de comederos en los extremos de las jaulas, pegados a las paredes, porque los pollitos también van creciendo y en ancho. Entonces, al estar tan unidos, genera que haya empujones y molestias para ellos al momento de alimentarse. Entonces, en este caso es mucho mejor y más eficiente que traslademos el comedero a los centros de la jaula, y así los pollitos hay en un lugar para poder alimentarse mejor, cada uno en su lado, sin empujarse y teniendo su espacio apropiado para poder alimentarse. Pues eso es todo, amigos, hemos llegado al final del video. Muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo. Espero encontrarlos en una próxima vez. Nos vemos en un próximo video. Adiós.